Dolor infinito. La privación injusta de la libertad. Una serie radiofónica basada en hechos de la vida real. Presentada por estudiantes de Uniminuto. Abrimos hoy con la historia del carpintero que casi termina extraditado a los Estados Unidos. Ariel Josué Martínez es el hombre que fue capturado por las autoridades colombianas el pasado 18 de marzo en San Vicente del Caguán, tras una petición de la Corte Distrital de Florida que le acusaba de lavado de activos. Óigase bien, concierto para lavar activos. Y es que esta historia parece toda una película de ficción. Don Ariel, un comerciante humilde que se ganaba la vida cortando madera, se le acusaba de una red que a través de medios electrónicos blanqueó miles de dólares de la mafia. Pero lo más paradójico es que Ariel ni siquiera sabe prender un computador y sí se le acusaba de todo esto. Tras ser capturado por las autoridades, Ariel fue enviado al búnker de la Fiscalía acá en Bogotá, pero finalmente fue trasladado a la cárcel La Picota, donde permaneció los más largos y duros 6 meses de toda su vida. Mientras don Ariel estaba tras las rejas sin saber por qué, su familia, amigos y algunos vecinos exigían a la Fiscalía de la Corte Suprema una investigación exhaustiva sobre el caso de don Ariel. Pero las autoridades competentes decían que no podían investigar eso porque el tratado es internacional. La pobre familia estuvo a la espera de que el presidente no firmara la extradición y se llevaran a don Ariel para siempre. La esperanza estaba perdida. Washington dijo esto. Finalmente, el 9 de septiembre, las autoridades estadounidenses se pronunciaron. Revertimos la orden de extradición del señor Ariel Josué Martínez por la falta de pruebas e inconsistencias en las mismas. Desde entonces, don Ariel es un hombre libre y feliz. Qué linda y justa es la vida, ¿no? Don Ariel se reunió con su familia y ahora presentará cargos contra el Estado norteamericano, que bien sí se lo merece, por las inconsistencias injustas en su caso. Así, terminamos nuestra película de ficción, con un final feliz y una historia difícil, con un hombre que volvió a reencontrarse con su familia tras 6 largos meses de toda su vida. Hola, les cuento que hace algunos meses conocimos un estudio que realizó el periódico El Espectador, en el que se daba a conocer que el Estado está demandado por 20 billones de pesos por malos procesos en los que se condenaban a personas injustas. 20 billones, pero ¿cómo es posible? ¿Acaso en países como este nos sobra el dinero como para andar realizando malos procesos? Pues al parecer sí. Hay un chiste muy común entre abogados, que es que una medida de aseguramiento no se le niega a nadie. Pues al parecer, esto pasó de ser un chiste a volverse una realidad, y no cualquier realidad. Una realidad muy indignante, una realidad en la que por malos procesos, por falta de pruebas y por ineficacia de nuestras burocracias públicas, se está vulnerando uno de los derechos fundamentales del ser humano, nada más y nada menos que el derecho a la libertad. Y entonces, ¿qué pensará el Ministerio de Justicia sobre esta situación? ¿Quién sabe? En fin, es la nación completa la que está sufriendo este desangre económico. Somos nosotros los ciudadanos del común quienes cada día pagamos y pagamos más impuestos, para así resarcir de manera de indemnización a aquellas víctimas de malos e ineficaces procesos, mientras quienes realmente cometen crímenes se encuentran dichosos gozando de su libertad. Hasta la próxima. Comenzaré contándoles la amarga historia de la señora María Díaz, una humilde campesina nacida en el departamento de Nariño, que a sus 57 años de edad ha estado en situación de desplazamiento más de 3 veces. En el 2008, María vivía con su hijo Edgardo Alexander Díaz, de 24 años. Una tarde de enero, el joven se dirigió y le comentó que un policía del Putumayo, que era donde ellos estaban viviendo, le había tomado unas fotos con la promesa de integrarlos en un grupo deportivo. Inmediatamente María sospechó y cuestionó a su hijo acerca de los hechos ocurridos. Pues bien, el tiempo seguía pasando, y en abril ocurrió algo que nadie se lo esperaba. Una vecina le había contado a María que en el pueblo habían unas fotos de su hijo pegadas a las paredes. Rápidamente María corrió donde su hijo y le dijo que tenía que ir a revisar al pueblo qué era lo que pasaba. En ese tiempo su hijo tenía una moto de segunda mano que había comprado hace poco. Entonces se subió en ella y arrancó camino.
¿Cuál sería su sorpresa que al llegar al pueblo no había nada, ningún letrero por ningún lado? Enseguida se devolvió a su casa y le reveló a su madre lo que había sucedido. A los pocos días María se enteró que en el pueblo habían capturado a su hijo. En ese momento comenzó su tortura. María se enteró que con las fotos que le habían tomado a su hijo en enero lo estaban buscando como sospechoso el 1 de abril. ¿Pero qué pasó ese día? Resulta que asesinaron a 2 profesores en el Putumayo y la señora María asegura que su hijo fue víctima de un falso positivo. De ahí en adelante María ha tocado muchas puertas buscando libertad y justicia para su hijo. Una gran historia que desde luego es una invitación a una reflexión y una participación ciudadana, para que no sigamos siendo más cómplices de la impunidad en Colombia. Privación injusta de la libertad, dolor infinito. Hasta la próxima. Pablo Enrique Zamora Rodríguez. Tal vez muchos de ustedes habrán escuchado este nombre alguna vez en la vida. Y sí, precisamente se le imputaron cargos por presuntamente haber tenido vínculos en la muerte del señor Guillermo Cano en su momento, durando así privado de su libertad 9 años, 8 en la cárcel y 1 en su lugar de residencia, y demorándose la justicia 13 años en comprobar su inocencia, tras la demanda de sus familiares, quienes sufrieron hasta que el fallo se dio a su favor. Puesto que fue un hecho de connotación nacional e internacional, esta noticia perjudicó el buen nombre e integridad de esta persona en la sociedad, mientras que miles de casos de narcotraficantes y demás individuos que se dedican a delinquir a diario en nuestro país generan la muerte de un sinnúmero de personas, inconvenientes sociales, perjudican a núcleos familiares, entre otra cantidad de problemas, y misteriosamente la justicia nunca los encuentra, o más bien se hace la que ni se entera. 9 años el señor Zamora tras las rejas de la cárcel, y en uno de esos tantos titulares de los medios masivos escritos que salen a diario en nuestro país, casualmente decía: justicia tramita 331 casos de presos inocentes y detenidos por error. ¿331? ¡Qué cantidad! Y realmente esa no es ni la mitad de las personas que sufren esta causa, pero de todas maneras sus casos siguen sin resolverse. Y esto solamente pasa tal como lo decía la familia del señor Zamora, porque muchas personas que siguen cometiendo delitos como si nada en la sociedad están libres. O bueno, cuando la policía los coge, siempre existe una excusa para detenerlos 48 o 72 horas no más. Y nunca se les adelanta un proceso judicial. Y los verdaderos inocentes les ha tocado pagar, y algunos siguen pagando años tras las rejas de una cárcel por algo que jamás han cometido. Ahí les dejo. Dolor infinito. La privación injusta de la libertad. Una serie radiofónica basada en hechos de la vida real. Presentada por estudiantes de Uniminuto.